A veces no necesitas más ideas, lo que necesitas es respirar, soltar, confiar. Pero eso es lo más difícil para una mente que no para, que no se rinde, que no quiere soltar el control. Estamos entrenados para analizarlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. ¿Te has dado cuenta? Nos hemos convertido en presos de nuestra propia necesidad de entender. Incluso oramos, pero no descansamos. Nos pedimos dirección, pero exigimos una explicación que no siempre vendrá, porque hay momentos en que la fe no consiste en comprender, sino en confiar. Confiar sin ver, confiar sin sentir, confiar incluso en medio del más profundo silencio. He visto personas llorar con los ojos secos, personas que ya no pueden hablar de su dolor porque se han convencido de que nadie entendería. Y tal vez tengan razón, porque no se trata de entender, sino de sostener, de mantenerse de pie, aun cuando el alma pide rendirse. Hay una lucha que no se ve, una batalla que no sangra por fuera, pero desangra por dentro. Es la batalla de la mente, esa guerra silenciosa donde nadie entra, donde nadie ayuda, donde solo tú sabes lo que está pasando. Y lo peor es que esa batalla nunca descansa. Empieza a abrir los ojos por la mañana y no se detiene ni siquiera cuando te acuestas en la noche. Pensamos mientras caminamos, mientras comemos, incluso mientras intentamos descansar. Y ahí en ese exceso, en esa saturación, comienza la ansiedad, porque querer controlarlo todo es una forma de miedo, un miedo vestido de lógica, un miedo que se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es temor. Temor de que si tú no lo resuelves, nadie lo hará. Temor de que si tú no lo entiendes, entonces no tiene sentido confiar. Pero Dios no te pidió que lo entendieras todo. Él no necesita tu análisis, necesita tu rendición. Necesita que dejes de pelear con tu propia cabeza y empieces a confiar con tu corazón. Y eso no es fácil, lo sé. Yo también he estado ahí. Yo también me he preguntado, ¿por qué las cosas no salen como espero? ¿Por qué parece que oro y el cielo está mudo? ¿Por qué tengo que seguir esperando cuando ya no me queda paciencia? Pero incluso en medio de esas preguntas hay una voz suave, profunda, que dice: confía en mí, no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas descansar en quien las tiene, porque la fe no se trata de sentir bonito, se trata de sostenerte cuando todo parece romperse. La fe no es emoción, es decisión, no es euforia, es constancia. Es decir, si cuando todo en ti grita no, es caminar cuando el camino está oscuro, es avanzar cuando no tienes gana, es confiar cuando lo único que tienes es una promesa que aún no ves cumplida. Y ahí, justo ahí, cuando decides soltar lo que no puedes controlar, algo cambia, no afuera, sino dentro de ti. Y eso es más poderoso que cualquier milagro visible, porque cuando la mente se calla, el alma por fin puede escuchar. Hay personas que viven cansadas y no saben por qué. Duermen, pero no descansan. Comen, pero no se sacian. Ríen, pero por dentro sienten un vacío que nada llena. No es agotamiento físico, es desgaste del alma. Es ese peso invisible que se acumula cuando cargas todo sola. Cuando crees que tienes que tener todas las respuestas. Cuando sientes que si no mantienes el mundo girando, todo se va a venir abajo. Why no es verdad, no naciste para controlar el universo. No estás aquí para resolver todos los dilemas. Tú no eres Dios. Pero el problema es que lo has intentado ser. Has querido sostener con tus manos lo que solo puede sostenerse con fe. Y eso es lo que te está rompiendo. Cada vez que te obligas a entender lo que no puedes comprender, te haces daño. Cada vez que analizas lo que deberías haber entregado, pierdes la paz, porque no todo es para ser resuelto. Hay cosas que solo se viven. Hay preguntas que no tienen respuesta ahora, pero sí propósito. Y mientras tú insistes en controlar, Dios está esperando que sueltes. Porque mientras tú peleas con tus pensamientos, Él quiere hablar con tu espíritu. Pero no puede hacerlo si estás demasiado ocupado buscando explicaciones que no necesitas para confiar. Yo sé lo que es vivir con la mente acelerada. Sé lo que es pensar y repensar las mismas cosas una y otra vez, hasta que el alma se cansa. Y entendí algo. La paz no es un estado mental, es una posición del corazón. No se trata de saber menos, sino de confiar más. Porque cuando piensas más de lo que oras, tu fe se debilita. Cuando analizas más de lo que crees, la duda crece. Y cuando exiges lógica antes de obedecer, estás construyendo una vida sobre la arena de tu propia razón. Pero hay una manera más alta de vivir, y no se construye con argumentos,
se edifica con confianza. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no necesitaras entender todo antes de dar el siguiente paso? Si no esperases a sentir paz para actuar, sino que actuases y la paz te encontrara en el camino. Porque muchas veces la dirección de Dios no tiene sentido hasta que obedeces. Y si esperas entender antes de avanzar, puede que te pierdas de los milagros que solo se revelan a quienes confían sin garantía. Dios no te está pidiendo perfección, no te está exigiendo una fe sin dudas. Solo quiere tu rendición, solo quiere que llegues ante Él con tus manos vacías y tu corazón abierto, que le digas, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero confío en ti y eso basta, porque cuando tú haces eso, dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y empiezas a caminar con aquel que no cambia nunca. En ese paso, en esa entrega, en ese abandono voluntario, encuentras algo que ninguna estrategia mental podrá darte jamás. Paz. No la paz que el mundo ofrece, no la paz que se basa en circunstancias perfectas, sino la paz que brota del alma cuando sabe que no estás sola. La paz de saber que aunque tú no tengas el control, Dios lo tiene todo en sus manos y eso lo cambia todo. A veces el mayo, enemigo, no viene de afuera, no grita, no amenaza, no lleva armas visibles. A veces el enemigo más peligroso se sienta contigo a la mesa de tus pensamientos. Susurra dudas disfrazadas de lógica en planta. Temor, vestido de prudencia. Alimenta tu mente con posibilidades oscuras hasta que te convence de que algo saldrá mal, de que es mejor no confiar, de que solo estás a salvo si controlas todo, pero eso es mentira. Y lo más letal de esa mentira es que suena como verdad, porque pensar no es pecado. Reflexionar no es un problema. El problema empieza cuando tus pensamientos toman el lugar de tu fe, cuando crees que necesitas un plan antes que una promesa, cuando decides esperar certezas en lugar de caminar con esperanza, cuando quieres seguridad, pero no estás dispuesto a confiar en el proceso. Ahí tu mente se convierte en cárcel y tus pensamientos en cadenas te paralizan. Te encierran en una prisión que tú mismo construiste con los ladrillos del miedo. Y lo peor es que esa prisión tiene ventanas. Puedes ver afuera, puedes ver la vida avanzar, puedes ver a otros caminar, pero tú te sientes atrapado por dentro. ¿Te ha pasado? Esa sensación de saber que Dios está obrando, pero aún así sentirte incapaz de dar un paso, porque tus pensamientos te están consumiendo, porque todo parece tener que pasar por tu filtro mental, y si no tiene lógica, lo rechazas. Pero la fe no opera con la lógica humana. La fe comienza justo donde la razón termina, y si quieres vivir por fe, vas a tener que aprender a caminar en la oscuridad, a obedecer sin entender, a confiar cuando no tienes ningún porqué, porque Dios no te prometió explicaciones, te prometió compañía, no te prometió ausencia de tormentas, te prometió presencia en medio de ellas, no te prometió que todo tendría sentido, te prometió que todo tendría propósito. Hay una diferencia inmensa entre lo que parece y lo que es, y muchas veces lo que parece lógico no es lo correcto, muchas veces lo que parece seguro no es lo que Dios quiere. Y si no estás dispuesto a confiar por encima de tus pensamientos, te perderás de lo sobrenatural, porque la fe siempre se mueve en un plano más alto, un plano que no puedes entender con la cabeza. Solo puedes habitar con el corazón y confía en incluso cuando tus pensamientos te griten lo contrario. Confía cuando todo en ti quiera huir. Confía cuando el camino no esté claro. Confía cuando no sientas nada. Porque tu confianza no puede depender de tus emociones. Tiene que estar anclada en algo más profundo, en una verdad eterna, en una promesa que no cambia, en un Dios que no miente cuando eliges confiar, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Estás ganando una batalla invisible, estás rompiendo cadenas, estás saliendo de esa prisión mental. Y aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo aplauda, tú lo sabes. Sabes que algo cambió porque elegiste fe sobre razón. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un eco que retumba en el cielo. Hay algo que está matando tu fuerza, y no es el cansancio físico, no es el trabajo, no son las personas, no son los problemas. Es vivir en el futuro. Es cargar con un mañana que aún no existe. Es imaginar tragedias antes de que ocurran. Es construir catástrofes en tu mente y vivir como si ya hubiesen pasado y no te das cuenta, pero eso te está robando el presente. Te está vaciando las manos, te está nublando la vista, te está quitando la provisión de hoy.
porque cada vez que tu mente se instala en el futuro, pierdes el regalo de la hora. Y Dios no se manifiesta en tus suposiciones, se manifiesta en tu momento, en tu hoy, en tu aquí y ahora. Jesús fue claro, dijo, no te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su propio mal. ¿Sabes lo que eso significa? Que vivir preocupado es vivir fuera de tu diseño, que no fuiste creado para cargar con lo que aún no ha llegado. Q2 Fi no few, hecha para suposiciones sino para certeza. Y la única certeza que necesitas es esta: Dios está contigo ahora, no mañana, no cuando todo se resuelva, no cuando todo tenga sentido. Está contigo ahora, en medio de tus dudas, en medio de tu caos, en medio de tu noche. El futuro es una ilusión que muchas veces usamos como excusa para no actuar. Decimos cuando tenga más claridad, cuando tenga más recursos, cuando todo esté en orden, pero la verdad es que si esperas a que todo esté alineado para confiar, jamás lo harás, porque siempre habrá una variable fuera de tu control. Siempre habrá algo que no entiendes. Siempre habrá una sombra que te hará dudar. Y ahí es donde entra la fe, porque la fe no espera que todo tenga sentido. La fe no espera un informe positivo. La fe no espera luz verde. La fe simplemente avanza, camina con una promesa en el corazón y los ojos cerrados, pero la certeza firme. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras tú das ese paso de fe, aunque el suelo no esté firme, aunque el viento sople, aunque la oscuridad te rodee, Dios está construyendo el camino delante de ti. No antes, no después, en el momento exacto en que decides confiar al no te muestro el mapa completo, porque quiere que dependas de su voz, no de tu visión. Quiere que confíes más en su carácter que en tus cálculos, porque si te mostrara todo, dejarías de buscarlo, pero como no ves todo, te obliga a caminar cerca de él, y ahí, justo ahí, comienza tu transformación. El que vive en el futuro se desgasta. El que habita el presente con fe se fortalece, porque la fe real no se alimenta de lo que vendrá, se alimenta de la hora de decir: hoy elijo confiar aún, hoy suelto el miedo, hoy dejo que Dios sea Dios. Y cuando haces eso, aunque el panorama no cambie de inmediato, tú sí cambias, porque dejas de vivir como esclavo de lo que podría pasar y comienzas a vivir como hijo de aquel que ya está en control de todo. Y eso te libera, eso te renueva, eso te da descanso, porque sabes que el mañana no te pertenece, pero al que le pertenece, te ama. Confiar no es automático, no es una emoción que aparece de repente, no es un don reservado para los más espirituales. Confiar se aprende, se entrena, se construye, ladrillo a ladrillo en medio de la incertidumbre, porque la fe no nace en los momentos de claridad, nace en la oscuridad. Es en la noche donde se forjan los corazones valientes. Es cuando no hay respuestas que se revela la autenticidad de tu confianza. Dios no siempre te va a decir por qué, pero siempre te va a decir: sígueme. Y ahí tienes una elección. Puedes quedarte estancado en la necesidad de entender, o puedes dar el paso aunque no tengas garantías. Dios no necesita que comprendas, necesita que confíes. Y no porque Él sea autoritario o caprichoso, sino porque su sabiduría es infinitamente superior a la tuya. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los caminos que tú ni siquiera imaginas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. A veces pedimos explicaciones, cuando en realidad lo que necesitamos es dirección. Pero estamos tan enfocados en los porqués que no escuchamos el por aquí. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dio el destino final, solo una dirección, solo una promesa. Y Abraham obedeció. ¿Te imaginas salir de todo lo que conoces sin saber a dónde vas, solo con la convicción de que si Dios lo dijo, será bueno? Eso es confiar. Eso es fe. Y no es una fe ciega, es una fe informada por la fidelidad pasada de Dios, porque Él nunca ha fallado. Y si nunca ha fallado, ¿por qué dudarías ahora? La confianza verdadera se manifiesta cuando todo a tu alrededor grita lo contrario, cuando las circunstancias no acompañan tu decisión, cuando parece que estás caminando hacia un abismo, pero algo en ti dice: sigue, Anés. Algo es la voz del Espíritu. Es la certeza interna que no depende de pruebas externas. Y cuando obedeces esa voz, no solo estás avanzando físicamente, estás creciendo espiritualmente. Cada paso que das sin ver es una declaración de guerra contra el miedo. Es una declaración de amor hacia Dios. Es decirle: aunque no entienda tu plan,
confío en tu corazón. Muchos quieren resultados inmediatos, señales claras, confirmaciones constantes. Pero Dios no siempre trabaja así. Porque si te diera todo lo que pides, sin necesidad de confiar, no crecerías, no te formaría. Y Él está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Por eso muchas veces te va a llevar por caminos que no entiendes. Te va a pedir que sueltes cosas que amas. Te va a invitar a confiar cuando todo parezca una locura. No para destruirte, sino para fortalecer tu fe, para que descubras que la confianza no es una teoría bonita. Es un músculo que se fortalece cuando más lo necesitas. Confía aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca absurdo, porque no estás caminando solo. Cada paso que das es acompañado por una presencia que nunca te deja. Y aunque no la veas, aunque no la sientas, está ahí, sosteniéndote, guiándote, amándote. Y eso basta. El silencio de Dios es uno de los lugares más sagrados que existen, pero también es uno de los más dolorosos, porque estamos acostumbrados a buscar señales, a necesitar respuestas, a depender de sensaciones para sentirnos seguros. Y cuando todo se queda en silencio, algo dentro de nosotros se rompe. Comenzamos a preguntarnos, ¿hice algo mal? Dios se fue. Estoy solo. Pero no estás solo, no estás olvidado, no estás descartado. El silencio de Dios no es ausencia y cestratilla. Es un espacio sagrado donde tu fe es refinada, donde tu confianza es probada, donde tus motivaciones son expuestas. Es ahí donde descubres si crees por emoción o por convicción. J lo vivió. Perdió todo: familia, salud, bienes, dignidad. Y lo peor, no recibió respuestas, solo silence. Pero aún así declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Puedes imaginar ese nivel de confianza. Creer incluso si todo se desmorona. Confiar incluso cuando el cielo parece mudo, porque el silencio no es el final, es el inicio de un nivel más profundo de fe. Cuando Dios guarda silencio es porque está enseñándote a escuchar con el corazón, no con los oídos, a caminar por convicción, no por confirmación, a confiar en su carácter, no en tu circunstancia.